Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmo 41. ¿Alguna vez te has despertado con el corazón apretado, preocupado por lo que el día pueda traer? ¿Has abierto los ojos y sentido ese peso en el pecho, como si estuvieras a punto de enfrentar una nueva batalla sin fuerzas suficientes para vencerla? Muchos de nosotros conocemos bien esa sensación. Son momentos silenciosos, justo al amanecer, cuando los pensamientos intentan recordarnos todo lo que tenemos que resolver, las luchas que aún no han terminado y los dolores que insisten en permanecer. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar algo esencial. No estamos solos. La palabra de Dios, en su eterna sabiduría, nos revela en el Salmo 40 una verdad poderosa. Dios escucha nuestro clamor. Él se inclina hacia nosotros, nos saca del fondo del pozo y afirma nuestros pies sobre la roca. Esa roca es Cristo. Ese es el refugio que tu corazón necesita hoy. Una invitación a comenzar. Con fe, este video es más que una oración. Es una invitación a comenzar el día con fe, con la certeza de que hay un Dios que camina a tu frente, que te envuelve con protección y te cubre con sus manos fuertes, incluso cuando todo parece incierto. Hoy queremos conducirte a un momento de intimidad con Dios, un espacio sagrado de renovación espiritual antes de enfrentar el mundo exterior. La forma en que comenzamos nuestro día puede transformar por completo la manera en que lo vivimos, y cuando elegimos comenzar con Dios, no hay desafío que pueda derribarnos. En este video conocerás la historia real de una persona que enfrentó grandes desafíos, que se vio hundiéndose en preocupaciones y miedos, pero que encontró en el Salmo 40 una nueva esperanza, un nuevo cántico y una nueva dirección. Verás paso a paso cómo la fe fue restaurada, cómo la confianza fue reconstruida y cómo la presencia de Dios se reveló como el refugio seguro en medio de las tempestades. Además, serás conducido a una oración poderosa, basada en este salmo, para que puedas comenzar tu día con paz, fortaleza y la certeza de que Dios está contigo, hoy, mañana y siempre. Quizás estés enfrentando un momento difícil, tal vez nadie sepa de las luchas que llevas en tu interior, pero Dios lo sabe. Él te ha traído hasta aquí por una razón. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. El Espíritu Santo desea recordarte en este mismo instante que tienes un lugar de protección, un refugio verdadero, y ese lugar está en el corazón del Padre. Antes de comenzar, si sientes que necesitas esa presencia divina en tu vida, haz clic en me gusta. Suscríbete al canal para recibir más mensajes como este y escribe en los comentarios: Señor, tú eres mi refugio. Esa será tu declaración de fe hoy. Ahora vamos juntos a conocer una historia emocionante de superación y a entender cómo el Salmo 40 puede ser un faro en medio de la oscuridad. El llamado de un nuevo comienzo. Me sacó del pozo de la desesperación, lodo del cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Salmo 42. Su nombre es Andrés, un hombre sencillo y trabajador que vivía con el corazón lleno de sueños y el rostro marcado por el sol de largas jornadas laborales. Siempre creyó que, con esfuerzo y honestidad, todo saldría bien. Pero la vida, como tantas veces sucede, tomó un rumbo inesperado. Era una mañana de lunes cuando recibió la noticia. Tras 18 años de dedicación en la misma empresa, fue despedido. Una decisión fría, tomada por recortes administrativos. Andrés salió de la sala con la mirada vacía, llevando en una carpeta los papeles de despido y en el pecho una tormenta. No sabía cómo contárselo a su esposa. Los hijos pequeños esperaban que el padre regresara a casa con la misma sonrisa de siempre, pero ese día llegó en silencio y por primera vez en muchos años lloró frente a su familia. Los días siguientes fueron los más difíciles. Cada mañana se hacía más pesada.
y cada intento de encontrar un nuevo empleo resultaba frustrado. Las cuentas se acumulaban y el miedo crecía como una sombra oscura en los rincones del hogar. «Señor, ¿por qué está pasando esto conmigo?», oraba en el silencio de la madrugada. A veces no encontraba palabras, solo lágrimas y suspiros, un corazón aplastado. Quizás tú, que escuchas este video ahora, ya te hayas sentido como Andrés, atravesando un valle profundo donde cada paso es incierto. Tal vez estés enfrentando desempleo, enfermedades, soledad, rechazo o miedo, situaciones que a ojos humanos parecen no tener salida. Pero mira, el Salmo 40 comienza justamente en ese lugar de dolor. David, el salmista, también conoció el pozo de la angustia. Habla del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, un lugar de sofocación espiritual y desorientación. No se trata de un pozo físico, sino de un abismo interno donde el alma clama por auxilio. Y es en ese contexto que Dios actúa. El camino de la restauración Andrés pasó semanas sumido en la duda y la tristeza. Cada día era un nuevo desafío. Las promesas en las que antes creía parecían lejanas. Se sentía como si se hundiera, como si sus pies estuvieran atrapados en barro, sin firmeza ni dirección. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Una mañana, completamente agotado, Andrés salió a caminar sin rumbo, necesitando aire y tiempo para pensar. Por providencia divina, entró en una pequeña iglesia del barrio. La puerta estaba entreabierta y el suave sonido de un himno se oía en el ambiente. Se sentó en el último banco, en silencio. El pastor leía el Salmo 40 y al escuchar las palabras «me sacó del pozo de la desesperación», algo dentro de Andrés se quebró. Lloró, pero no era un llanto de desesperación, era el inicio de una sanación, el momento en que Dios empezaba a inclinarse hacia él. Ese instante marcó el comienzo de una nueva jornada. Aunque el dolor y los problemas no desaparecieron de inmediato, ahora existía una chispa de esperanza. La certeza de que Dios escuchaba su clamor, de que no había sido olvidado y de que el mismo Dios que inspiró a David en el desierto ahora lo llamaba de vuelta. Ese es el poder de la fe. La belleza del Salmo 40 reside en que no niega el dolor, lo reconoce, pero también revela que hay un Dios que se inclina, que desciende a nuestro nivel, que entra en nuestro valle oscuro y nos saca de allí. ¿Y tú? ¿En qué tipo de pozo te encuentras hoy? ¿Cuáles son los desafíos que han robado tu paz? Quizás tu barro sea emocional, ansiedad, depresión, desánimo, familiar, conflictos, distanciamientos, añoranzas, o espiritual, un vacío, un silencio de Dios ensordecedor. Pero, independientemente del tipo de dolor, la promesa permanece. Dios escucha tu clamor. No importa cuán profundo sea tu abismo, ni cuán larga tu espera. El mismo Dios que sacó a Andrés del desespero y renovó a David, está listo para actuar en tu vida. No es demasiado tarde. No todo está perdido. Aún hay esperanza. Y nace cuando eliges confiar, comprender sin el despertar de la fe. En la siguiente parte verás cómo Andrés dio sus primeros pasos para salir del pozo, cómo la fe lo sostuvo cuando nada parecía cambiar y cómo la oración y la palabra de Dios se convirtieron en su escudo diario. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salmo 44. Cuando Andrés salió de aquella pequeña iglesia, algo en su interior había cambiado. Aún no tenía empleo y las cuentas seguían sobre la mesa. Pero su espíritu, antes quebrantado, estaba en proceso de restauración. Esa noche tomó una decisión que transformaría su vida: levantarse cada día antes del amanecer para orar y leer los salmos. Fue difícil al principio.
El silencio de la madrugada traía recuerdos dolorosos, dudas y pensamientos negativos. Sin embargo, Andrés insistía. Aunque no tuviera ganas, se ponía de rodillas, abría la Biblia en el Salmo 40 y oraba con sinceridad. Señor, confío en ti. Entiendo todo, no, pero confío. Saca mis pies de este barro y afirma mis pasos. Y día tras día, algo fue sucediendo. Lentamente, el desespero dio paso a la esperanza. La inquietud se transformó en paz y la oscuridad del corazón se iluminó con una nueva fe, no basada en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. La superación comienza en lo invisible, en el alma, antes de reflejarse en los resultados. Dios trabaja primero en nuestro interior, afirmando nuestros pies en el Espíritu, para luego guiarnos por nuevos caminos. Andrés empezó a notar las pequeñas señales del cuidado divino. Un hermano de la iglesia lo recomendó para un trabajo temporal que, aunque no era el empleo soñado, le garantizaba el sustento semanal. La gratitud se convirtió en su nuevo idioma. También comenzó a asistir a los cultos de oración y a servir como voluntario en acciones sociales. Entre oraciones colectivas y entregas de ayuda, Andrés comprendió que la fe no es solo un sentimiento, sino una actitud. Una decisión diaria de confiar incluso cuando el escenario dice lo contrario. En ese tiempo conoció la historia de Job, el hombre que lo perdió todo pero no perdió la fe, y la de David, autor del Salmo 40, quien enfrentó persecuciones y traiciones sin dejar de cantar. Ambos le enseñaron que la protección de Dios no significa la ausencia de luchas, sino su presencia constante en medio de ellas. Así, Andrés siguió adelante, no sin miedo ni tropiezos, pero con una fe que se rehusaba a ceder al desánimo. Como declara Isaías, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Cada mañana se convertía en una trinchera espiritual. Antes de enfrentar cualquier desafío, Andrés doblaba sus rodillas y abría su corazón a Dios, marcando la diferencia. Entendió que la verdadera protección es espiritual. Es saber que, aunque el mundo se desmorone, hay una paz que guarda el corazón y que Dios lucha batallas que nuestros ojos no pueden ver. Quizás te preguntes cómo mantener la fe cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La respuesta está en la constancia. La fe es confianza en acción, seguir orando, continuar declarando promesas y caminar sobre las aguas, mirando a Jesús en lugar de las olas. Cada paso de fe acercaba a Andrés a la restauración. Ya no era el mismo hombre del día del despido. Había comprendido el propósito del valle. El pozo no fue el final, sino el inicio de una nueva dependencia de Dios. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso de fe? ¿A rendirte a Dios cada mañana antes de enfrentar el mundo? Porque quien comienza el día a los pies del Señor, lo termina en sus brazos. Muchos verán esto, y temerán, y confiarán en Jehová. Salmo 40:3b. El encuentro con la oportunidad. Los días de Andrés se llenaron de constancia. La ansiedad fue dejando paso a la fe. Lo poco que tenía se volvió suficiente, y cada mañana en su oración silenciosa repetía: Señor, afirma mis pasos, pon un cántico nuevo en mi boca. Pero entonces algo sucedió. Fue un viernes soleado. Andrés salió temprano a entregar currículos en pequeñas empresas locales, con el deseo profundo de reconstruir su vida profesional y volver a proporcionar estabilidad a su familia. En la última empresa visitada, una distribuidora de alimentos, el gerente lo atendió personalmente. Con mirada atenta, revisó el currículo, observó los datos y tras unos segundos de silencio, preguntó: ¿Ha trabajado usted en logística? Trabajé 18 años como coordinador de inventario, respondió Andrés. El gerente sonrió y dijo: Estamos buscando justamente a alguien con ese perfil, pero más que eso, necesitamos a alguien confiable. 2 semanas después,
Andrés fue contratado con un contrato formal, salario fijo, beneficios y estabilidad. Durante el entrenamiento, el gerente se acercó y comentó: «Señor Andrés, cuando usted entró ese día, sentí algo diferente. Era como si hubiera paz a su alrededor, como si su presencia trajera esperanza. Por eso quise darle una oportunidad». En ese momento, Andrés comprendió. La luz que llevaba era la luz de Dios. La paz que lo envolvía era fruto de las madrugadas en oración, y la esperanza que transmitía reflejaba la confianza en el Señor. No se trataba solo de conseguir un empleo, sino de vivir una misión. Dios no solo restauró sus finanzas, sino que lo posicionó como un canal de fe en ese entorno. Se convirtió en un referente entre sus colegas, aconsejando con sabiduría, escuchando con empatía y orando discretamente por aquellos que compartían sus penas. Dios había respondido, inclinando sus oídos, sacando a Andrés del pozo y colocándolo sobre la roca. Y ahora muchos estaban viendo y confiando también en el Señor. Este es el poder del cambio divino. Cuando Dios actúa, su mano es visible, la gracia es evidente y el testimonio se convierte en un faro para otros. Quizás tú también estés esperando ese momento en tu vida. Quizás hayas orado, ayunado, confiado, pero aún no has visto la respuesta. Escucha bien. Dios nunca se demora. Él prepara el terreno, moldea el vaso, afirma nuestros pies y cuando llega su tiempo, todo sucede a la perfección. Andrés no habría vivido este testimonio si no hubiera perseverado, ni se habría convertido en un instrumento de luz si hubiera desistido a mitad del camino. El secreto del cambio está en la constancia de la fe, porque vivimos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. No sucede porque lo merezcamos, sino porque confiamos. Y cuando confiamos, incluso en la oscuridad, el silencio o el desierto, Dios honra, responde y se revela. El cántico nuevo llegó no como una simple melodía, sino como un himno de gratitud, un testimonio vivo, tal como declaró el Salmo 40, luego puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 40:5. Hoy, Andrés canta todos los días, no solo con los labios, sino con la vida. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, maravillas, tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Salmo 45. La historia de Andrés es mucho más que una trayectoria de superación. Es un espejo para todos nosotros. Refleja las etapas que atravesamos en la vida. El pozo de la aflicción, la espera en oración, la acción de Dios y el renacimiento de la esperanza. Reflexiones sobre el sufrimiento y la espera. Ante esta travesía surgen preguntas profundas como: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Una de las mayores inquietudes del alma humana. La Biblia, en su profundidad, no ignora este dolor. Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Al contrario, la Escritura declara: has tomado en cuenta mi aflicción, has guardado mis lágrimas en tu redoma. Salmo 56:8. Las lágrimas no se derraman en vano. Dios las recoge y las ve. Muchas veces, el sufrimiento se convierte en un terreno fértil para que la fe florezca, pues es en el dolor donde dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar verdaderamente en Dios. Andrés necesitó perder el suelo para descubrir la roca, ser quebrantado para ser reconstruido, tal como José, vendido por sus hermanos, y Job, que lo perdió todo, pero vio su fe purificada como el oro en el fuego. El dolor no es castigo, es un proceso, una lapidación, un camino, y cada etapa tiene un propósito eterno. Otra pregunta frecuente es: ¿por qué la respuesta tarda? La espera, el silencio, la sensación de que Dios se ha olvidado. El Salmo 40 comienza con un verbo poderoso: pacientemente esperé. La paciencia no es pasividad, sino una fe madura.
Confiar cuando el cielo está en silencio, orar sin recibir respuesta y seguir adorando mientras las respuestas no llegan. Dios actúa en el tiempo adecuado y cada segundo de espera fortalece nuestras rodillas, alinea el corazón y madura el alma. Y si te preguntas, ¿y si ya estoy demasiado débil para confiar? Esa pregunta revela un dolor honesto. Sí, a veces el alma se cansa, la fe vacila y el ánimo se agota, pero es en ese momento cuando la belleza de la gracia se hace presente. Dios no exige perfección, sino un corazón sincero. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No importa cuán débil estés, si aún puedes susurrar el nombre de Jesús, hay esperanza. Y si no puedes, Él vendrá a encontrarte, porque Dios es un padre que va al valle en busca del hijo cansado. La fe como estilo de vida. La mayor enseñanza en la historia de Andrés es que la fe no puede ser ocasional, debe ser diaria. No podemos buscarla solo en emergencias. Debe acompañarnos en las rutinas, en las decisiones, en las mañanas silenciosas y en las noches agotadoras. La oración al amanecer no era mágica, sino el inicio de una relación, de una construcción espiritual que lo fortaleció para resistir y vencer. Tú también puedes transformar tus días comenzando con Dios. Puedes cambiar el peso de la ansiedad por la ligereza de la esperanza. Ver cada dificultad como un puente y no como un muro. El Salmo 40 nos enseña que nuestro Dios es un Dios que escucha, que actúa y que transforma. No nos abandona en el camino ni nos llama a hundirnos, sino a caminar sobre las aguas. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no ser gobernado por él. No elimina el valle, pero garantiza compañía en medio de él, y no borra el problema, pero trae paz mientras se espera la solución. Cuando se vive con constancia, la fe se convierte en luz, en testimonio y en transformación. Así como sucedió con Andrés, tu dolor puede transformarse en el mensaje que Dios usará para edificar a otros. Porque en el reino de Dios nada se desperdicia, ni las lágrimas, ni las caídas, ni las esperas. Todo se transforma en gloria cuando lo ponemos en sus manos. Entonces dije: «He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Salmo 40, 7, 8. Una invitación final. Hemos llegado al final de esta historia y quizá hayas notado algo muy importante. Andrés no es un héroe perfecto. Es como tú y como yo, alguien que enfrentó dificultades reales, dolores profundos y angustias silenciosas, pero que eligió confiar, perseverar y buscar a Dios con sinceridad, experimentando así la fidelidad divina como nunca antes. Su camino nos enseña que el verdadero milagro no es solo salir del pozo, sino descubrir que este no es el final. Existe un Dios que ve, que escucha y que responde en el tiempo adecuado. Tú también puedes vivir esta experiencia. No importa lo que estés enfrentando ahora, la presencia de Dios es el refugio más grande que puedes encontrar. Él renueva tus fuerzas, endereza tus pasos y pone un cántico nuevo en tu boca. La pregunta es simple pero profunda. ¿Estás dispuesto a comenzar tu día con Dios? A entregar tus dolores antes de salir de casa, a confiar en Él aun cuando el suelo parezca frágil, a declarar, como hizo el salmista, que la voluntad de Dios es la mayor alegría de tu corazón. Si la respuesta es afirmativa, entonces ya estás en el camino correcto. No se trata de merecimiento, sino de rendición, intimidad y de vivir no por las circunstancias, sino por su presencia. Te invito a escribir en los comentarios: «Señor, tú eres mi refugio y mi roca segura». Esta será tu declaración de fe, tu compromiso de comenzar el día con los pies firmes en la palabra y el recordatorio de que no estás solo. Si este
Mensaje tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza. Alguien que esté atrapado en un pozo invisible, pero que mediante esta palabra pueda ver la cuerda de la gracia lanzada desde el cielo. Vamos juntos a esparcir luz, porque hay muchos corazones esperando una señal, y tú puedes ser ese instrumento. Oración de suplicación. Señor nuestro Dios y Padre de infinita misericordia, en esta mañana nos presentamos ante ti con corazones rendidos y llenos de fe. Tú eres nuestro refugio en tiempos de aflicción, la roca firme donde podemos descansar, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece inestable. Padre, así como hiciste con David y con Andrés, escucha también nuestro clamor. Inclina tus oídos y ven a nuestro encuentro. Sácanos del pozo de la angustia y del barro de la inseguridad, y afirma nuestros pasos en tu camino. Pon en nuestros labios un cántico nuevo, renueva nuestra esperanza y danos ojos espirituales para ver más allá del dolor. Enséñanos a confiar incluso en el silencio, que cada mañana esté marcada por tu presencia y que antes de cualquier desafío encontremos paz en tu voz. Que al comenzar el día sintamos la seguridad de que tú estás en control de todo. Bendice a cada persona que escucha esta oración, fortalécelos, consuélalos y guíalos. Que la historia de superación que hoy hemos compartido sea inspiración para muchos otros testimonios de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Reflexión final. Que tu día sea ligero, aunque los desafíos sean grandes. Que camines con pasos firmes, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes quién está a tu lado. Dios está contigo, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal para recibir más palabras de fe y comparte con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza. Recuerda, cada nuevo día es una nueva oportunidad para caminar sobre la roca.